Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, doctor De Bedia. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar acá. Voy a empezar con las preguntas, discúlpeme, pero tengo muchos papeles y se me acaba de entremezclar el que acá. Bien, usted fue designado por la Corte Suprema a través de la acordada 22 del 21. Sí. Junto con un conjunto interdisciplinario de profesionales a los fines de realizar una auditoría interna. ¿Esto es así? Exactamente, sí. Bien. ¿Ratifica usted todo lo actuado, su firma y el contenido de dicho informe de auditoría que fue elevado? Sí, ratifico. ¿Fue contactado por alguien en particular por parte de la Corte para integrar este equipo? Me designó la Corte por la resolución 2224 del 21. Bien, ¿usted ya integraba la Corte Suprema? Sí, yo trabajo en la Corte Suprema. ¿Actualmente continúa trabajando? Sí, ¿Y dónde sí. se desempeña? En la asesoría jurídica, con el cargo de prosecretario letrado, desde hace ya varios años. Bien. ¿Usted se abocó a algún aspecto en particular de dicho informe de auditoría? Sí, bueno, nosotros para realizar el trabajo, al ser una comisión interdisciplinaria, según la resolución que nos designó y lo que nosotros, al constituirnos en la comisión, elaboramos un plan de trabajo en el que nos dividimos el trabajo para la recopilación y análisis según las disciplinas de cada uno de los integrantes de la comisión. Éramos dos médicos, 2 abogados y 2 contadores, cada uno de acuerdo a su disciplina. En principio se dedicaba con mayor ahínco a su especialidad, sin perjuicio de que el informe después lo hicimos entre todos. Bien, usted entonces abordó ¿qué aspectos? Temas más legales. Temas legales, bien. ¿Hubo un plan de trabajo indicado por la Corte o la propia comisión determinó su...? No, nosotros determinamos el plan de trabajo. Bien, según el informe de auditoría, los aspectos fueron los legales, los económicos, los financieros y de gestión. ¿Esto es así? Exacto. Perfecto. Sobre algunos de los aspectos legales, entonces, para enfocar las preguntas sobre lo que usted se ha abocado en este informe de auditoría. En primer punto, ¿cuál fue el basamento a partir del cual inician? El basamento o el acto previo al cual inician la auditoría. Bueno, la Corte, mediante la acordada 22 del 21, ordenó, al decidir la realización de esta auditoría, tomó en consideración el informe número 1 de la Secretaría General de Administración y las modificaciones y la acordada 19, que era la anterior, y a partir de allí nosotros iniciamos el trabajo. Bien, ¿cómo utilizaron este informe? ¿Como una guía? ¿Como un punto de partida? Como lo decimos acá en el informe. Punto de partida, a partir del cual después fuimos analizando los distintos aspectos que consideramos, de acuerdo a nuestro criterio, que merecían la evaluación para presentar el informe. Bien, ¿por quién fue elaborado ese informe? Por nosotros, por los miembros de la comisión. No, el informe. No, el anterior es por la Secretaría punto de partida. General de Administración. ¿A cargo de quién? El contador Marchi. Bien. ¿Tuvieron en cuenta algunos precedentes, de auditorías precedentes? Nosotros citamos aquí también en el informe un par de auditorías que se hicieron en la Auditoría General de la Nación. ¿Recuerda los años? En 2004, 2006, si no me equivoco, era uno y otro en 2007, más o menos no recuerdo. Bien, posteriormente la Auditoría General de la Nación hizo alguna otra intervención sobre el aspecto de la obra social. No que yo tenga conocimiento. La semana pasada, cuando acudió acá el testigo Fernández, contador,
él calificó que no era técnicamente una auditoría el trabajo que habían realizado ustedes, sino que más bien era un informe de hallazgos o un encargo, digamos, en términos contables, lo dijo él, ¿no? Para usted y según su expertise, ¿este informe que ustedes elevaron es técnicamente un informe de auditoría o tiene otras características? Bueno, nosotros la Corte nos encargó en la acordada la realización de una auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión. Las formas de la auditoría, bueno, si eso no corresponde a mí decirlo, pero en principio nosotros sí lo tratamos así. Bien. En el punto 5 ¿usted tiene a mano el informe de auditoría? Sí, porque sí. Así es mejor, más fácil, tanto para usted como para todos quienes nos están escuchando, ir analizando bien el informe que ustedes elevaron, que tiene alrededor de 200 páginas. En el punto 5 refiere a la organización de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Sí. Es en la página, ya le digo, 72. Exacto. Bien, en esta parte preliminar, ¿podría contarnos a qué se abocan? Bueno, Analizar, ¿qué aspectos analizan aquí? Analizamos de acuerdo, como el título indica, la organización de la obra social y definimos que un poco, aparte un breve raconto histórico de cuando se creó la obra social, mediante una acordada en 1952, y posteriormente tomamos básicamente a partir de la fecha en la cual teníamos que analizar según el encargo que se nos hizo, o sea, que es entre abril de 2008 y 7 de abril de 2008 y el 28 de septiembre de 2021. En esa fecha se dictó una acordada, que es la 5 del 2008, que dictó un nuevo estatuto, y a partir de allí, por la fecha que la Corte nos dijo, la acordada que teníamos que analizamos cómo se integraba la organización de la obra social. Bien, y usted menciona una acordada, la 5 del 08. Sí. Fueron utilizando a lo largo de este análisis como guía normativa, digamos, esa acordada. Claro, esa acordada es la que sancionó el estatuto que rigió la obra social, y después tuvo algunas breves modificaciones, pero que hasta que fue modificada o sustituido por un nuevo estatuto en 2022, ya posteriormente a nuestra intervención. Bien, como un primer aspecto, la obra social seguía a través de su estatuto. Claro, el estatuto que lo dicta la Corte, y sí, es el que lo organiza la obra social. Y la obra social debe manejarse acorde a las normas estatutarias. Exactamente, la obra social que es del Poder Judicial. La Corte Suprema, en sus facultades constitucionales, tiene la facultad de dictar el estatuto de la obra social. Bien, ¿recuerda el artículo de la Constitución que le otorga estas facultades 113. a la... ¿Podría describirnos lo que usted, lo que mismo acá en esta misma página 72, si quiere lo puede leer, también no hay problema, dice sobre la naturaleza, digamos, de la obra social, la naturaleza jurídica de la obra social, del ente? Sí, bueno, dice, la auditoría de la obra social es un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera, según el artículo 1 del Estatuto, y que funciona bajo la dependencia de la Corte Suprema. ¿Podría, por favor, leerlo textual? Sí. La obra social del Poder Judicial es un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera, según el artículo 1 del Estatuto aprobado por la acordada 5 de 2008, vigente durante el periodo auditado. Funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 113 de la Constitución Nacional. De conformidad bien, sí. Bien, hasta ahí está bien. Digamos que la obra social, así le voy haciendo preguntas por parte, hasta un primer aspecto para poder, digamos, ordenar la naturaleza del ente. Un primer aspecto es que funciona bajo la dependencia directa de la Corte según atribuciones constitucionales. Exacto. Esto es así. Sí, sí.
Sí, de hecho, bueno, ahí después, posteriormente nosotros hicimos este breve raconto histórico que le dije, que la obra social fue constituida primero con una acordada de la Corte en 1952 como una oficina de asistencia social y bueno, después fue evolucionando como un organismo que después se con un estatuto y bueno, que fueron diferentes estatutos a lo largo del tiempo. Pero es una dependencia de la Corte Suprema. Bien. Está excluida la obra social de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la normativa general para obras sociales. Sí, por una ley que es la ley 23.890, que está excluida del régimen previsto por la ley 23.660, que es la ley de obras sociales. Bien. Digamos que la obra social del Poder Judicial de la Nación no está sujeta a contralor estatal o de ninguno de los sistemas de superintendencia del Estado Nacional. Bueno, esto es una ley, esto es una decisión por ley, porque aparentemente la ley, nosotros transcribimos acá que la ley primero estaba y después por la ley 23.890 se reformó ese aspecto y se le excluyó la obra social del Poder Judicial. Bien. Un segundo, por favor. Sí. A lo largo del estatuto que es el estatuto que rige el análisis sobre los aspectos legales, ¿no? No me quiero ir a preguntarle cuestiones contables ni ninguna, sino solo lo legal a usted. La acordada 5 del 08, que es el estatuto que normó estos 13 años y dirigió la obra social estos 13 años con, como usted bien lo aclara, la supervisión directa de la obra social. ¿Lo tiene a mano el estatuto? Sí, aquí. Bien, ¿podría usted leernos a todos, perdón, primero el artículo 1 del Estatuto de la Obra Social? Sí, el estatuto dice... Recordamos que fue a través de una acordada, la acordada... Claro, la acordada 5 de 2008 sancionó este estatuto. Bueno, después sufrió algunas modificaciones, pero en lo sustancial es esa misma acordada. Y dice, la obra social del Poder Judicial de la Nación es un organismo... Perdón, sí. Para que no lo lea todo el último párrafo a los efectos de la pregunta que le voy a hacer. ¿El último párrafo? Sí, del artículo 1. Funcionará bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que podrá designar a un ministro integrante del tribunal para dichas funciones y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el mismo el artículo 113 de la Constitución Nacional. Bien, durante estos 13 años que ustedes realizaron esta extensa y abundante auditoría, ¿hubo algún ministro de la Corte designado a cargo de la obra social? Yo no tengo conocimiento de la acordada o una resolución que así lo haya dispuesto. ¿Y sabe si hubo igual algún ministro de acorde, más allá de que usted no tenga conocimiento de un acto administrativo en concreto? No, en principio la obra social depende de la Corte Suprema, no, yo no tengo conocimiento. O sea, depende de la Corte Suprema en su conjunto. Exacto. ¿Usted no tiene conocimiento de que, por ejemplo, el ministro Maqueda haya sido designado o haya estado a cargo de hecho? No tengo conocimiento. ¿Tiene conocimiento de un correo electrónico que fue citado a través de una acordada por el doctor Lorenzetti, donde el ministro Maqueda renuncia a sus facultades de supervisión de la obra social? No tengo conocimiento. Bien, continuando con el estatuto, entonces, vamos a el artículo... Ya le digo, artículo 3. Sí. No. Artículo 9, por favor, del estatuto. Sobre otra de las cuestiones que hacen a estas facultades directas que usted acaba de mencionar y como nos acaba de ratificar la dependencia directa de la Corte Suprema sobre la obra social. Artículo 9, por favor, si podría leerlo. Toda afiliación deberá requerirse mediante presentación de una solicitud especial
acompañada de toda la documentación que determine la reglamentación dictada al respecto. Esta solicitud revestirá... Perdón, está leyendo el artículo 9. 9. ¿no? Tengo otro artículo distinto. Perdón. Está leyendo el artículo 9 Artículo de la 9. acordada 5 del 08, Estatuto de la Obra Social. Sí, puede ser que, ya le digo... El 9 del Estatuto que usted es El 9 del auditado. Estatuto, sí. Okay. Sí, disculpe. Lo que pasa es que después usted fue modificado por la acordada 27 de 2011 y se cambió alguna numeración, pero la acordada 5 de 2008 dice que todos los afiliados deberán contribuir con la cuota que determina la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la que en su caso y previa aprobación del tribunal establezca la propia obra social. Bien, hasta ahí. Sí. La Corte Suprema de Justicia entonces era quien determinaba el porcentaje de cuota de afiliados y afiliados a la obra social. Sí. Sí. Perfecto. El artículo 16 del Estatuto, por favor. Sí. De este mismo. Bien. Dirección y administración. Sí. ¿Sí que lo lea? Sí, por favor. Bueno, la dirección y administración. No, es un poco para que no sea yo la que lo lea, pero a partir de la lectura, para conocimiento de todos y todas, introdujo la pregunta posteriormente, diputado López. Bueno. Sí, por favor, ¿podría leer la parte del primer párrafo del artículo 16, por favor? La dirección y administración de la obra social será ejercida Sí, continúe, por favor. Será ejercida por un directorio conformado por 3 miembros, cuyos integrantes serán designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permaneciendo en sus cargos y funciones mientras no sean reemplazados por el tribunal. Bien, durante el periodo auditado por usted, los miembros del directorio fueron designados por la Corte Suprema. Sí, nosotros citamos en nuestro informe cómo se integró el directorio de acuerdo a la información que le solicitamos a la obra social desde el 7 de abril de 2008 hasta el 28 de septiembre de 2021. Bien, ¿qué resultados arrojó el aspecto concreto de estos cargos Bueno, nosotros citamos de dirección? Está dicho en el informe que cómo se constituyó, de acuerdo a la información que nos brindó la obra social. Desde el 2000, como se constituyó al sancionarse el nuevo directorio, el nuevo estatuto, la Corte cubrió los cargos. No sé si usted quiere que se lo lea acá, pero está puesto en el estatuto, ¿no? En el informe. ¿Pero eso es parte del análisis de usted? Sí, claro, estamos... Sí, a partir del 2008 me está hablando. De 2008. Ok. Cómo se conformó de acuerdo a las resoluciones que citamos acá. No sé cuál es la pregunta en concreto, si... El detalle está citado acá, si quiere se lo leo. La resolución 447 del 08 forma parte, digamos, de las que usted me está mencionando ahora. Claro, dispuso la creación de 3 cargos con categoría de director general y decidió la contratación de los cargos por el plazo y bueno, ahí integró el directorio con el doctor Tonón, el licenciado Ramos y la doctora Madias. Bien, esa fue, digamos, la resolución inicial. Claro, esa resolución es del 7 de abril de 2008. Bien, ¿ustedes analizaron esa resolución? ¿La tuvieron en su poder? Sí, es una resolución que sí, nosotros la información la solicitamos a la obra social. Sí. Y se nos comunicó, y nosotros tenemos acá cómo nos comunicó esta resolución y cómo se fue integrando y fue cambiando. Después citamos otras resoluciones también por las cuales fue el licenciado Ramos fue designado en el Consejo de la Magistratura y como se contrató, bueno, fue designado la doctora Graciela Herrera Lem, en fin, está detallado. Está el detalle de cada resolución que pasó por sus manos previamente y ustedes luego lo volcaron en el informe.
Exacto. Bien, ¿recuerda quién firmó la resolución para esta primera designación del directorio? No, la verdad que no recuerdo quién la firmó, sí, creo que la firmó la Corte. No estoy ahora en esa nota no recuerdo qué ministros la han firmado. Bien, yo la tengo acá, la Bueno. pudimos rastrear, solamente para conocimiento de todos y todas. La resolución inicial de designación de los miembros del directorio que se cita acá en el informe elaborado por ustedes, la firma el doctor Lorenzetti, la doctora Elena Hayton de Nolasco, el doctor Maqueda, el doctor Zaffaroni, la doctora Argibay y el doctor Carlos Fait. En ese momento la totalidad de los miembros de la Corte, ¿no? Exacto. Bien. ¿Qué sucedía en ese periodo con la designación de la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna? Nosotros según nos informaron, no se cubrieron esos cargos. No estaban vacantes. Bien, fue solicitado a la Corte que se cubra por parte del directorio. La Corte De acuerdo tuvo iniciativa propia para hacerlo. No, el cargo de su director administrativo y su director médico, según el estatuto, es una designación compleja que requiere una propuesta del directorio. Lo designa la Corte, pero a propuesta del directorio de la obra social. ¿Y sabe usted si existió esa propuesta? No fue informado. ¿Y sabe si la Corte pidió que le hagan una propuesta? No tengo conocimiento. No surge tampoco de la auditoría. Nos surge, nosotros le pedimos como le dije, le pedimos a la obra social esta información, cómo estuvo integrado el directorio y cómo se integraron las subdirecciones médicas y administrativas, y nos informó que no se cubrió el cargo. Bien. Estuvieron vacantes, así pusimos. Sobre los manuales de procedimientos a los fines legales, administrativos internos, ¿cuál es su importancia y si los tenía la obra social en el periodo auditado por ustedes? No todavía más manuales de procedimientos, según nos fue informado. ¿Y era una obligación tenerlos? Bueno, ahí hay un análisis que han hecho acá los contadores, que es la importancia de tener manuales para una buena organización. Bien, con respecto al presupuesto, que es otro de los puntos también analizados por ustedes y que venía también de los informes anteriores, incluso venía de los informes de AGN también. Exacto, sí. La carencia de un presupuesto. ¿Qué sucede con el presupuesto? Bueno, su expertise legal, ¿cuál es la importancia de tener un presupuesto? Bueno, es importancia a la luz para una buena organización y planificación, pero bueno, de acuerdo a los informes, como usted dice, ya desde los informes previos de la Auditoría General de la Nación y según nos fue informado en esta auditoría, durante el periodo que abarcó la auditoría no se confeccionaba presupuesto. O sea, ¿no se lo confeccionaba? No había presupuestos. Está, de hecho, aquí no me acuerdo ahora exactamente, acá está. Pero no había un sistema presupuestario durante el periodo auditado. ¿Qué tenía que hacer la obra social? Tenía que hacer un presupuesto y ¿a quién presentárselo ante quién? El directorio. Bueno, ellos tenían, según el estatuto, el permiso, si me permite sí, por leerle, por favor. Esta dice... Permiso. Eso, la obra social, el directorio, acá tiene... elevar a la Corte Suprema informes periódicos de gestión, el balance general, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, informe del auditor, memoria correspondiente a cada ejercicio económico financiero. Perdón, ¿qué artículo está leyendo? No, ese es el inciso Z. Perdón, acá está, el inciso W, es
Ese era el artículo 21. Pero el artículo decreto 21. W es elevar anualmente dentro de los plazos fijados por el presupuesto de gastos a la Corte Suprema de Justicia. ¿La Corte pidió el presupuesto? No tengo conocimiento. ¿Era obligación de la Corte pedirlo? Nosotros auditamos las obligaciones de la obra social y el funcionamiento de la obra social. No tengo conocimiento si la Corte los solicitó. Bien, dentro de este artículo 21, Sí. que usted, bueno, acaba de leer, el inciso W me dijo, ¿no? Sí. Hay otros, por ejemplo, las designaciones, que bueno, ya las leímos. Hay otros aspectos, por ejemplo, los balances, los aspectos contables, en términos legales, debían también ser presentados ante la Corte. Bueno, acá del inciso Z se elevan informes periódicos y el balance general. Esos balances se elevaban. Acá, según lo tengo entendido, se elevó a alguno, que creo que está puesto en el capítulo donde analizamos los estados contables. Creo que fueron... que acá fueron presentados, pero está dicho acá en el estatuto que esto lo han analizado con mayor detenimiento los contadores. Sí. Bueno, por ahora está acá, Presidenta. Sobre el personal dependiente, que depende de la Corte Suprema, Sí. como para poder entender, o sea, la obra social en su totalidad no tiene bajo su dependencia económica directa ninguna persona. Nosotros, pues detallamos en el informe, más allá del régimen general, existen casos de locación de servicios, de personal que está contratado bajo la figura de locación de servicios. Pero la figura de locación de servicio también depende de la Corte o depende de la obra social. Fueron designados, esos contratos son decididos según fue informado por el director de la obra social y se financian con fondos propios de la obra social. O sea, todas las locaciones de servicio dependen de la obra social y todas las contrataciones de dependencia, relación de dependencia, dependen de la Corte Suprema. Exacto, se meterán la planta de personal de la Corte Suprema. Es decir, hay como una composición mixta en materia de recursos humanos, como le dicen los contadores, trabajadores y trabajadores en definitiva, de la obra social, que es mixta. Algunas dependen de la obra social y otras de la Corte Suprema. En principio la obra social es como una dependencia de la Corte, todo su personal es personal de la Corte y es sujeto a las mismas obligaciones y funciones que los empleados o los funcionarios del tribunal y son designados según la reglamentación vigente por la Corte Suprema. Existen estos casos que ahí detallamos que son, ahora no me acuerdo el número, pero serán 70, 80 sí, casos. 84 si mal no recuerdo. Que la obra social tiene contratados bajo esta modalidad. Está bien, gracias. Sí. Solamente porque a veces pasa que por ahí no nos entendemos y estamos repitiendo las preguntas que ya se hicieron y que ya se respondieron. Solo para aclarar y tal vez una propuesta a los fines probatorios también. Al testigo le pregunté en concreto sobre las resoluciones que aparecen en la auditoría que designan al directorio. Resoluciones que ellos mismos citaron. Y en concreto le pregunté por una resolución, la 447 del 2008, que es la que designa al primer directorio, que según el informe de auditoría, página 72 que ustedes citaron, esa resolución es la firmada por la Corte Suprema para designar a Tonón y al resto de los miembros en el año 08. Y está firmada por todos los integrantes de la Corte Suprema. Lo leí después. Por eso solicito, Presidenta, que sea incorporada como prueba la resolución 447/08, que es la que inicia el proceso de designación por parte de la Corte Suprema en pleno en el año 2008,
Y también solicito que se incorpore la resolución 3467 del 2013, que es la que firma la Corte Suprema en pleno, pasando a planta permanente a gran parte de personal de la obra social, entre ellos al doctor Tonón, también firmada por la totalidad de los miembros de la Corte. Como para clarificar, porque si no, nos va a quedar un vacío sobre qué miembro de la Corte, si fueron todos, si fue uno, quiénes designaron al personal. En estos dos actos administrativos queda claro que fue la Corte Suprema en pleno, en el ejercicio de sus facultades estatutarias, la que designó a los miembros del tribunal, a los miembros de la Corte Suprema, acorde lo dice el estatuto, a los miembros de la obra social. Entonces, tenemos dos actos administrativos, uno inicial y uno final, que designan el primero a la totalidad del directorio. Después el directorio fue quedando vacante a lo largo del tiempo. Y el último, el que confirma en planta permanente, al caso de Tonón, también los dos actos administrativos, repito, firmados por la totalidad de los miembros de la Corte Suprema. Gracias. Sí. Sí, yo se lo voy a decir, diputado López. Resolución 4, ¿la digo? Aquí lo que dice la diputada Siley habla de la resolución 447 del 2008, que ustedes van a ver en el cuadro que socializamos, es el primer directorio, Aldo Juan Tonón, Juan Ramos y Claudia Madías, que rápidamente se fueron a otros cargos y queda solo Tonón. Pero la 447 es la que refiere la diputada Siley, que ya está incorporada al expediente. Sí, ¿por qué me interesa esto? Explico, ¿no? Para que se entienda por qué me interesa esta resolución en particular. Porque hay una duda sobre quién designa. El estatuto dice las facultades son directas, son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces ahí se abre la pregunta, ¿quién tiene esas facultades? ¿El presidente o la totalidad de los ministros? A lo largo de la historia vamos a haber analizado de estos 13 años y hasta la actualidad, esas facultades fueron ejercidas arbitrariamente, a veces por el presidente de la Corte y a veces por la totalidad de los ministros. En pleno. Cuando se designó al directorio de la obra social en el año 2008, lo hizo la Corte en pleno. Cuando se lo confirmó en la planta permanente, lo hizo la Corte en pleno en el año 2013. Son dos resoluciones que muestran esto. A lo largo de los actos administrativos, es decir, acordadas, de la Corte Suprema, hay algunas que fueron firmadas solo por el presidente y otras que fueron firmadas por la totalidad de los ministros. Estos son dos ejemplos de que esas facultades estatutarias de la obra social son ejercidas por todos los ministros de la Corte. Diputada Siley, ¿me podría aclarar el número de la resolución del pase a planta permanente? Que esa no la tengo aquí, no sé si está en el expediente. Esa es la resolución 3467/2013, también firmada por todos los ministros. Perfecto.